Buen día, buenas Hola. tardes. Buenas tardes, mi hermana. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Qué belleza, sí. Esta belleza Wow. en esta preciosura de paisaje, Así paisaje nuestro, paisaje maravilloso de nuestra Así tierra es, querida, nuestra ¿verdad, mi tierra, hermana? Montería, así es. Aquí estamos a la orilla del río Sinú, en la avenida Primera, pero que ya le cambiaron el nombre y se llama la Ronda del Sinú. ¿Ve? Sí. Pero sigue siendo hermosa, no importa el nombre, sigue siendo maravillosa y preciosa. Así es. Entonces aquí estamos enviándoles un saludo muy especial a todos, muy especial, y a seguir con el estudio precioso, porque no importa donde estemos, desde allí es para llevarnos la palabra del Señor, para llevar su precioso, maravilloso evangelio. Y aquí estamos para toda la gloria y para toda la honra del Padre, con mi bella hermana, Espíritu Santo, enviando un saludo especial a toda mi gente de Montería que está pendiente de estos videos, para que le den like, para que le den la campanita, para que lo compartan en las redes sociales. Y aquí estamos porque la palabra de Dios no para. Dios nunca deja de trabajar. Así es. ¿A quién vas a saludar en el Boston? Ay, está Elodia, está Libardo, está René, está Amperita, Emperatriz Arrieta. Elodia, Mercedes. Está José Ángel. Sí. El bebé precioso. Hermoso, María Angélica. Sí. Entonces, y su esposo, que el Señor los continúe bendiciendo, que les continúe bendiciendo ese bebé hermoso, precioso, grandote, que Dios los bendiga a todos. Y aquí estamos, vamos a darle inicio, estamos en el estudio de San Marcos del capítulo 12, vamos en el versículo 28, el gran mandamiento, ¿cierto? Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tu presencia es en todo momento, en todo lugar. Porque usted nunca ha dejado de ser, Señor. Y por eso nosotros tampoco, Señor, aquellos que le servimos, aquellos que queremos, donde quiera que vayamos y estemos, Señor, si hemos decidido ser sus servidores, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, solo para su gloria. Sea usted una vez más Espíritu de Dios, Espíritu Santo, moviéndose aquí en este lugar, aquí a las orillas de esta su preciosa creación, de este precioso río Sinú, maravilloso y caudaloso. Muévase aquí de una manera especial, y desde aquí, como así corren esas aguas de ese río, así corra también su palabra por estas redes, Señor. En su nombre, Señor Jesucristo, amén. Dice, el gran mandamiento. Así es. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Sabiendo que le había respondido bien. ¿Qué le había respondido? Que le había dicho, que fue lo que vimos en el video pasado, que Dios es Dios de vivos
y no Dios de muertos. ¿Ah? Eso había sucedido. Y entonces estos, sabiendo que les había respondido bien, entonces insistieron todavía preguntando, ¿cuál es el gran mandamiento? Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Perdón, me fui hacia otro lado. Es que hay una bulla acá, no sé si la escuchan, pero hay un gran... Y trato de concentrarme, dice. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ayer vimos que Él es Dios de vivo y no Dios de muertos, que Él es Dios de vivo. Y hoy está diciéndonos, el Señor uno es, no es variante, no cambia. Uno es, siempre nos ha enseñado que Él es verdad y que Él es único. Entonces aquí ratifica el Señor uno es, el Señor uno es. El primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. El Señor lo está diciendo, le están preguntando. Y el Señor dice, bien, este es el primer mandamiento. Ámalo con toda tu mente, con todo tu corazón. Amarás al Señor con todo. ¿Ves? Sí. Con todo tu ser, primero que todo. ¿Crees que todos podemos cumplir eso? Yo no creo. Y el Señor lo está mandando. Sí. Porque le están preguntando. Porque lo están como confrontando. Han venido es eso. Desde que estamos viendo haciendo estos videos, sí, en estos capítulos así últimos, en estos, siempre están acercándose los saduceos, los fariseos, los ancianos, todo es a confrontarlo, sí, y a preguntarle qué tal si sabe, que a ver qué tal nos responden. Entonces le preguntan y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu alma, con todo tu corazón. Sí. Entonces, a ver si alguien de nosotros puede decir, sí, yo sí lo puedo hacer. Yo lo hago. Entonces, ¿por qué? Porque realmente nosotros con nuestra fuerza, con nuestras intenciones, si somos en verdad, nos podemos ver reflejados a nosotros mismos, sabemos que eso no lo podemos cumplir nosotros. Por nuestra fuerza no. Solamente que realmente el Señor Jesucristo pueda morar en mi mente y en mi corazón. Que yo pueda despojarme de todo, despojarme de la capa, despojarme de mi sí mismo, de mi pensamiento, de mi corazón, de mis sueños, de mis deseos. Entonces sí, entonces cuando el Señor Jesucristo viene a morar en mí, entonces por obra de Él, que yo puedo amar al Padre así como el Señor Jesucristo lo ama y le obedece. Porque solo Él, el Señor Jesucristo es el amor, es la obediencia. El Señor Jesucristo es el único en el que el Padre se complace. Entonces, cuando el Cristo está en mí, y yo acepto eso, acepto todo lo que el Señor hizo, entonces cuando el Padre me puede ver. Y es cuando el Padre tiene complacencia en mí. Ojo, ojo con esto, porque aquí está diciendo, dice, pero el Señor dice que ese es el gran mandamiento y yo tengo que amar a Dios. Sí creemos que amamos a Dios en verdad, sí porque sí, nosotros sí vamos a amar de esa manera. El que lo diga se engaña a sí mismo. Solamente en Cristo podemos llegar a ese nivel de realmente obediencia y obedecer al Señor Jesucristo en su palabra, que Él dice, tienen que hacerse como niños. Entonces así cuando podemos obedecer a ese Padre, amar a ese Padre, por encima que vengan lo que podemos llamar nosotros de pronto castigo, porque los papás a veces nos corrigen, por encima de que vengan las correcciones, que vengan las tribulaciones, que vengan, seguir amando al Padre, seguir obedeciéndolo. ¿Ve? Entonces, ¿qué nos ha venido? ¿Qué hemos tenido para nosotros decir, ay, sí, entonces Dios no está con nosotros, Dios no está con esa persona, Dios, o hasta dónde sí? Ser como niños. Ser como niños, porque los niños, así el papá, así nosotros lo castiguemos, le demos pan, le peguemos, le llamemos la atención, todo. Sí. Ese niño después viene a obedecer, ven, que te necesito.
viene. ¿De qué edad también? ¿De qué edad? Porque a medida que van avanzando, va avanzando la vida, van avanzando los años, muchas cosas van cambiando, porque las generaciones están permitiendo cambiar muchas cosas, pero la obediencia a los padres no debe cambiar. No debe cambiar, así No debe cambiar. Pero hay un libre albedrío de cada quien. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El otro día también tuvimos una controversia con eso, ¿verdad, mi hermana? Sí, claro. Que cómo es amar al prójimo. Y si verdad nosotros llegamos a ese amor de amar al prójimo como a nosotros mismos. Si le damos verdaderamente el vestido que tenemos puesto, la casa que tenemos, el carro que tengamos, las alhajas que se tengan, el empleo que se tenga, el sueldo. A mí me llegó mi sueldo, pero como yo amo a mi prójimo como a mí mismo, él lo necesita, yo le voy a dar el sueldo. Y yo me quedo sin nada, porque eso es amar al prójimo. Entonces ahí está otro ejemplo. Realmente nos amamos y el Señor está diciendo que lo amamos. Que amamos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Realmente lo amamos? ¿Ve? Entonces solamente es en el Señor que nosotros podemos llegar a ese nivel. Pero por nosotros mismos, no. No llegamos a ese nivel. Ni de amar a Dios en esa forma, ni mucho menos amar al prójimo. Y es un mandato del Señor Jesucristo. Pero es para que veamos nuestra condición, veamos hasta dónde realmente está la capacidad nuestra, hasta dónde nuestra debilidad. Entonces podamos decir, Señor, en verdad no puedo, pero solo con usted yo puedo, Señor. Ayúdeme, porque es solo con usted que yo puedo, Señor. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay fuera de él. No hay fuera de él. Uno es Dios y no hay nadie fuera de él. Uno solo. ¿En cuántos dioses estás creyendo? ¿En cuántos dioses? ¿A quiénes le estamos siguiendo? Hay uno solo, y lo está diciendo la palabra, uno solo. Y al amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar el prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El Señor lo dice, no quiere sacrificio, no quiere holocaustos. Él quiere esa compasión de unos por otros. ¿Sí? Tampoco es ese sacrificio, mejor dicho, por eso es que solamente en Él que podemos llegar a ese nivel de amor, mientras realmente no. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba en preguntarle. Solamente le dijo, no estás lejos. Quiere decir que no estaba aún allí, pero que no estaba lejos. Porque ya por lo menos estaba reconociendo y era consciente que había un solo Dios. Así es. Sí. Un solo Dios estaba reconociendo. Entonces ya le faltaba era que reconociera en quién tenía que trasladar su confianza. Ya no trasladar la confianza para amar a Dios ni para amar al prójimo por mí mismo, sino trasladar esa confianza de amar a Dios y de amar al prójimo en el Señor Jesucristo. Amén. En el Señor Jesucristo. Padre, gracias. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdenos, Señor, para que podamos cada día trasladar esa confianza hacia el Señor. Que podamos en verdad depender de Él en todo y para todo, Señor. Porque es en Él solamente que podemos amarlo a usted. Y, Señor, saber que solo hay un solo Dios, que es usted, Señor. Y poder amar a mi prójimo, Señor, solo en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. En su nombre, amén, amén y amén, y amén. Y me despido de acá, de esta preciosa vista. Toda esta preciosa vista, maravillosa, preciosa vista de la Avenida Primera o la Ronda del Sinú de Montería. Maravilloso, maravillosa en verdad. Me siento muy agradecida con toda esta tierra esplendorosa, de verdad maravillosa. Gracias.
Ya se fue una iguana que estaba por aquí al pie y ya se fue, estaba por aquí. Pero bueno, una bendición del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Chao, chao.